me parece muy complejo, me parece muy enredado, la verdad, pero bueno, ya el Señor habló y dijo, ¿para cuándo? Y ustedes saben que uno obedece lo que Él dice. Entonces vamos a estar estudiando, mis hermanos, el libro de Eclesiastés, ¿sí? Ese libro lo vamos a dividir alrededor de 21, 22 prédicas, depende cómo divida las prédicas más adelante, pero pueden ser entre 21 o 22. Entonces se los digo desde ya para que se programen gran parte de este año a escuchar acerca de Eclesiastés, porque creo que nos va a abarcar toda esta anualidad, ¿no? Teniendo en cuenta los espacios de los martes y los domingos. Entonces, hermanos, vamos a ir a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1. Y antes de eso, quiero inquietar un poco sus corazones acerca de por qué estudiar este libro, acerca de por qué hallarlo pertinente. Vamos el día de hoy empezar a hablar de una serie de, gracias hermanos, una serie de herramientas que nos van a servir para interpretar este libro y cómo acercarnos a él de la mejor manera para no hacer decir al predicador cosas que no está diciendo. Entonces, hermanos, inquietó el Señor mi corazón a tocar este tema porque debo reconocer, y creo que todos estarán de acuerdo conmigo, que hay muchas circunstancias en la vida en las que incluso el creyente, el Hijo de Dios, la vida o la circunstancia por la que está pasando lo impulsa a reflexionar de manera introspectiva y decir, ¿será que esto es todo? A veces la realidad de la fragilidad, lo débil, lo permeable que puede ser el ser humano y esta misma vida nos sorprende. Fíjense ustedes que hasta hace algunos años, tal vez 2 o 3, todos nos sentíamos muy seguros. Y si uno vivía aquí en el barrio La Alameda, Valle del Cauca o bueno, en cualquier parte medianamente segura, uno se sentía bien. Y uno decía, si algo va a turbar toda esta tranquilidad, será que se detone la Tercera Guerra Mundial, que andaban por ahí por ese tiempo rumorando, ¿no? Y de pronto Rusia hacía alarde, ¿no?, de tener como unas bombas atómicas allí, entonces uno decía, uy, la Tercera Guerra Mundial va a ser bombas atómicas, y uno decía, si algo va a perturbar esa tranquilidad será una gran guerra, algo así, o bueno, que el Señor venga, pero resulta que no fue así, resulta que un virus pequeñito nos aisló a todos, y en ese momento no importó estrato social, porque en aquellos días fallecieron ricos como pobres, no importó color de piel, no importó relación con Dios, porque murieron tanto creyentes como inconversos, no importó estrato económico, murió el que no pagaba arriendo como el que sí paga arriendo, murió el negrito, murió el blanco, murió el niño, el anciano, el joven, y quedamos, mis hermanos, por un periodo de tiempo bastante largo en una cuarentena, ¿no? Se terminó ese 2020 y dijimos, ahora sí, el 2021 llegó, se acabó esto, y 4 de enero del 2021 otra vez por sus casas. Y trabajen desde la casa y digamos que en ese tiempo se respiró una desesperanza y todos, ¿cuándo será que nos vamos a reunir? Y uno predicándole a una pantalla y no volvimos a vernos con los hermanos y ver cómo la gente se enfermaba y parecía que no encontraban vacuna y la ciencia que saca alarde de ser tan avanzada se veía tan pequeña ante un bichito que ni veíamos. Situaciones como esa y muchas otras lo llevan a uno a pensar, ¿qué de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida si lo único que queda es la muerte? ¿Cuál es el sentido de la vida si al final de los días, con tanto esfuerzo que uno quiso conseguir sus cositas y termina en una cama enfermo y a veces ni los puede disfrutar? ¿O cuál es el sentido de la vida si uno por lo que se mató y luchó y ahora en cierta etapa de su vida se encuentra solo, sin nadie a su lado, como el rey David, muriendo allí solo y sin ninguna de sus esposas incluso?
¿Cuál es el sentido de la vida si esto es todo lo que se tiene, si lo que se ve debajo del sol es injusticia, enfermedades? Y empieza uno a razonarse sobre esa pregunta, ¿no? Ese motivo. Y ese, mis hermanos, es la tesis principal del libro de Eclesiastés. La vida debajo del sol y cómo este hombre la conoció, cómo el Señor le permitió conocer la vida, cómo él estuvo buscando y cómo él estuvo intentando darle respuesta a esta pregunta, porque esta pregunta debemos ser sinceros, es muy humana y creo que todos nos hemos chocado con ella, y aquí está el libro de Eclesiastés adentrándose en eso. Pero es un libro que tiene una perspectiva muy pesimista, tanto así, avancemos hermano por favor en la diapositiva, que el predicador en el capítulo 6 versículo 3 dice: si un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años, no importa cuánto viva, si se ha saciado de las cosas buenas, ni llega a recibir sepultura. Yo digo que un abortivo es mejor que él. Imagínese, hermano, lo pesimista, lo trágico que tiene que tener una persona su visión de la vida para decir estas cosas. ¿Sabe qué? Es mucho mejor el niño que está en el vientre de su madre y nunca nace que el hombre que vive muchos años. Imagínense hasta qué punto llega este libro, llega el predicador para decir ese tipo de cosas, ¿sí? Para profundizar en esta pregunta. Y una vez introducido esto, mis hermanos, los invito a orar, porque hemos iniciado entonces nuestra serie de estudio en el libro de Eclesiastés. Padre, esta es la porción que tienes para nosotros, esto es lo que le permitiste a tu siervo conocer. La vida debajo del sol es compleja, es indescifrable. La vida debajo del sol, debemos admitir, muchas veces no la entendemos, pero tenemos un espejo, tenemos un hombre que tú le permitiste vivir grandes cosas, que tú le permitiste adentrarse en este mundo, y al final de todo este discurso va a bendecir nuestras vidas, y rogamos tu palabra sea yendo en los corazones de mis hermanos. Rogamos, Padre, sea de bendición, rogamos des claridad, rogamos se comunique claro el mensaje que se quiere comunicar, y que tu palabra sea llegando a los corazones de cada uno de mis hermanos. En nombre de tu Hijo, amén. Bueno, hermanos, vamos a ubicarnos entonces capítulo 1, verso 1. ¿Podemos avanzar en la diapositiva, por favor? Para objetos de estudio voy a estar utilizando la NBI. Sin embargo, para compararlas voy a tener aquí mi Reina Valera, porque sé que es la que ustedes tienen. ¿Por qué motivo? Cuando estamos hablando de traducciones, hay un principio en la traducción, y es que uno escribe basado en el escenario para el que va a llegar esa traducción, ¿no? Si yo voy a hacer una traducción para niños, estoy pensando en un idioma de niños, en ilustraciones de niños. Si estoy haciendo una traducción para Estados Unidos, estoy pensando en inglés, ¿no? La Reina Valera la traduce el hermanito Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por eso se llama Reina y Valera. Hermanos de Sevilla, España, pensando para la iglesia hispanohablante. Sin embargo, se apropian del patrimonio lingüístico de la lengua española, ¿no? Por eso encontramos tantas palabras que no son comunes para nosotros. Y en la traducción lo que queremos es utilizar un lenguaje que hable al corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, por esa razón, vamos a estar utilizando ese. Sin embargo, hacemos las comparaciones con Reina y Valera. Dice: estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el maestro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca la gente de tanto afanarse bajo el sol? Generación va, generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Sale el sol, se pone el sol, afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir, dirigiéndose al sur o dirigiéndose hacia el norte. Sin cesar gira el viento y de nuevo vuelve
a girar. ¿Qué tal? Esta es la palabra de Dios para nuestras vidas el día de hoy. Parece un texto como cortavenas, ¿no? Como totalmente pesimista, reduce todo al absurdo, al sinsentido. Es como ese libro que se escribe un domingo a las 5 de la tarde cuando usted se da cuenta que mañana tiene que volver a trabajar y volver a la oficina y decir otra vez lo mismo y la misma rutina y regresar y ¿será que esto es todo? ¿Y será que esto es todo lo que debemos hacer? Parece como un libro desesperanzador, pero si somos realistas, mis hermanos, es verdad, porque la vida sujeta a maldición y este mundo caído carece de sentido, carece de trascendencia, carece de significado, porque es un mundo puesto bajo vanidad, ¿sí? Y más adelante vamos a profundizar en eso. Fíjense que hay ciertos relatos que narran lo mismo. Hace poco estuve dedicando tiempo a leer un libro, se llama Memorias del Subsuelo, es de un escritor llamado Dostoyevsky, y el hombre está haciendo una crítica social acerca del utilitarismo del siglo XVIII, ¿no? Y entonces empieza a ver cómo todos los hombres de su época eran totalmente superficiales, plásticos, acartonados, y el hombre al final de su libro empieza a hacer un montón de pensamientos, pero entonces termina diciendo, ¿cuál es el sentido de la vida si lo único que el hombre puede tener es lo que atesora? O como diría mi papá, hay hombres tan pobres que lo único que tienen es plata. Y el hombre empieza a desenvolver esa tesis en su libro, ¿no? Muy bueno el libro. O para tomar mano de un ejemplo un poquito más conocido, nuestro Nobel de Literatura, el hombre escribió 100 años de soledad, de hecho es su obra, su novela, por la que recibe el Nobel, pero para concepto de él, esa no es su mejor obra. O sea, cuando él le preguntaban por su mejor obra, él no citaba 100 años de soledad, él citaba al coronel no tiene quien le escriba. No sé si algunos lo han leído. La historia va de que es un coronel, ¿no? Y el coronel colombiano trabajó muchos años de su vida para la milicia. Para aquel entonces, él está ubicado en la costa caribe de Colombia, y el hombre ya está muy viejo, tiene alrededor de 70 años, ya ha entrado en años, y resulta que él va todos los días a la oficina de correspondencia de telegramas, esperando el mensajito del ejército que le diga, ya usted está pensionado, disfrute de su pensión, usted trabajó tantos años para nosotros, disfrute de lo suyo, ahí está su dinero. Y lo curioso de todo esto es que para aquel entonces el país está sumido en una ley marcial, es decir, mandan los militares, ¿no? Y pasan los años, el hombre va a su oficina, pero no llega a nada. Su esposa, una mujer asmática, muy enferma, supremamente enferma, empieza a tener problemas en cuanto a la economía y pasaba el tiempo y al coronel nadie le escribía acerca de su pensión, ¿no? Llega el momento en el que la desesperanza se apodera de él y él resulta que tiene un gallo que le dejó su hijo antes de morir, y él centra su atención en el gallo y él dice, este gallo puede ayudarnos a salir de la pobreza. Eventualmente la primera idea es venderlo, porque le dijeron, ese gallo es muy bueno, si usted lo vende se va a ganar 90 pesos, ¿sí? Véndalo. Y entonces el hombre empieza a ver qué puede hacer con ese gallo y se da cuenta que en la región donde vive es muy lucrativo las peleas de gallos. Entonces él dice, no, si yo entreno al gallo, le doy maicito, el gallo nos va a salir campeones y vamos a salir de esto. Resulta que llegan a tal punto que todo lo que tiene él lo utiliza para comprar maíz para el gallo. Y en la última escena de la novela, su esposa lo sienta y le dice, ¿qué sentido tiene la vida si tú decides alimentar a un gallo en lugar de a mí? ¿Y qué sentido tiene la vida si entrado ya en años, para ti es más importante un gallo que yo? Y él le dice, no, pero es que si este gallo gana la pelea, nosotros vamos a salir de la pobreza. Entonces yo tengo que darle maíz. Y ella, totalmente frustrada, lo siente y le dice, bueno, ¿y si pierde? ¿Y si pierde el gallo, qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a mercar? ¿Nos vamos a morir? ¿Qué vamos a comer donde ese gallo pierda? Y el libro termina, a lo que él resuelto la mira y le dice, pues estiércol. El libro utiliza otra palabra, pero no la vamos a decir desde el púlpito. Imagínense, hermanos, qué sentido puede llegar a tener la vida
a un hombre en esta situación, dedicado todos sus años a servir a su nación, a sus compañeros, y curiosamente los que mandan son sus compañeros porque es una ley marcial, y el hombre está fijando todas sus esperanzas en un gallo y no en aquello a que dedicó toda su vida. Bueno, esto es un poco el pensamiento que tiene Eclesiastés. ¿Qué le queda al hombre debajo del sol? Y vamos a hacernos unas preguntas para entender correctamente el texto. Para los que anotan, si no anotan, los animo a que anoten, porque estas preguntas nos van a servir de herramienta a lo largo del estudio de todo el texto. Preguntas que vamos a hacer: ¿quién lo dice? Sí. En segundo lugar, ¿qué es lo que realmente dice? Y en tercer lugar, ¿por qué lo dice? Y es muy importante porque vamos a encontrar lenguaje alegórico, vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar también palabras que nosotros, como dije, por la traducción no entendemos, ni conocemos, ni utilizamos en la cotidianidad. Entonces apuntemos estas tres preguntas: ¿quién lo dice? ¿Qué es lo que realmente dice? ¿Y por qué lo dice? Son las preguntas que le vamos a hacer a la lectura. Avancemos entonces con la primera. ¿Quién lo dice? Versículo 1, capítulo 1, Reina y Valera dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién dice esto entonces? Hermanos, se me adelantaron muchísimo. Lo dice un rey, ¿sí? O sea, el texto no nos permite decir que lo dice Salomón, lo dice un rey, ¿sí? No nos adelantemos. Rey, y se nos dice que es rey en Jerusalén. Versículo 12 dice: yo el predicador, versículo 12 del mismo 1, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Capítulo 2, verso 4 al 8, leo la Reina y Valera. Engrandecí mis obras, edifiqué mis casas, planté mis viñas, me hice de huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión en grande de vacas y de ovejas, para que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Entonces el que dice esto es un rey, y no es cualquier rey, es un rey que tiene billete, ¿cierto? Es un rey que tiene poder, es un rey que tuvo todo lo que un hombre puede desear tener. Es un rey que tuvo el mundo a sus pies, y esto es muy importante en cuanto a quién lo dice, porque, hermano, no es lo mismo que la conclusión de la introducción. Hemos estado hablando el sinsentido de la vida, el sinsentido de las riquezas. No es lo mismo que esa conclusión te la diga un muchacho como yo, a que te la diga un rey, ¿sí? No es lo mismo que te la diga un pelado de estos de 17 años, medio hipisesco, que anda por ahí, no, el sistema, y yo huyo del sistema capitalista. No es lo mismo que te lo diga un muchacho de estos a que te lo diga un rey, que lo tuvo todo, que tuvo el mundo en sus manos, que tuvo toda riqueza, más que todos los reyes antes de él. Eso incluye a David. Es un rey, mis hermanos, que tuvo todo, y ese rey, ahí está lo impactante de ese mensaje, porque cuando una persona que tiene todo el dinero te dice, es vano. Cuando una persona que tiene todo el poder te dice, ahí yo no encontré nada, ahí no me sacié. Cuando una persona que tuvo toda la influencia, la autoridad, lo que quiso tener. Hay un relato hablando del rey Salomón que a mí, hablando del poder y el dinero que tenía este hombre, me asombra. Un día el hombre como que se paró, se antojó y quiso hacer un río. ¿Quién sabe Dios para qué? Abajo quería poner unas bóvedas pues para guardar, ¿no? Pero no tenía río. Entonces salen sus subordinados y le dicen, señor, pero no hay río. Y usted quiere que poner un río, y le puso vidrio y un montón de cosas, pero no hay. Y él dijo, bueno, pues lo hacemos. Y el hombre mandó a explotar el terreno literal y empieza a colocar, y la escritura lo narra, que columnas de bronce, de oro, y almacenes para colocar. Hermanos, ¿usted mandara a hacer un río? Decir, hoy me antojé de hacer un río aquí, túmbeme en eso y hágame un río.
ese es el hombre que está diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Agrega eso peso a la declaración? Yo creo que sí. En segundo lugar, atrasito. O sea, eso. En segundo lugar, este hombre es palabras del predicador, es un predicador, ¿sí? Es decir, que como es un predicador, él divide su enseñanza o su cátedra como un sermón. Lo que tenemos aquí es un sermón pensado en un auditorio, y es un sermón bastante largo para los que piensan que nosotros predicamos largo. Es un sermón bien extenso, y de hecho por eso el nombre Eclesiastés. No sé si esa palabra le suena algo parecido, o como la raíz, Eclesiastés, eclesia, eclesiología, ¿sí? Viene de la misma palabra que nosotros utilizamos para iglesia, es la misma. Entonces, lo que tenemos aquí ante nuestros ojos es un sermón de un predicador. Predicador es rey que tuvo de todo, y el único hombre que reúne todas esas características, como lo dijeron ustedes ahorita, es Salomón, es quien nos escribe. Y es bien interesante que este hombre sea un predicador, porque si un predicador se para aquí y dice, por ejemplo, lo que dice Salomón, mejor es el abortivo que el vivo, amén, palabra de Dios, y se va. O sea, uno que diría, si me explico, como este man, ¿qué le pasó a este man? ¿Qué está pensando? ¿Sí? Pero yo creo que exalta, mis hermanos, la realidad de que incluso este predicador, hombre de Dios, creyente, porque algunos han llegado a pensar por la naturaleza del texto que Eclesiastés lo escribe un escéptico, pero no es cierto, esto es un predicador, es un hombre creyente, es un hijo de Dios, ¿sí? Yo creo que salta la realidad la vista de que incluso a veces nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, temerosos del Señor, hay momentos en los que nos encontramos ante la vida y hay cosas que no entendemos, y hay cosas que nos parecen indescifrables, y hay cosas en cuanto al proceder del Señor que uno queda, bueno, o me pasa solo a mí, hermanos, o ustedes ven la voluntad del Señor y ustedes me dicen, no, hermano, yo sí lo entiendo todo el tiempo. La voluntad del Señor para mí es tan clara, y yo veo cada suceso y yo digo, claro, es que esto funcionó así porque Dios quiere esto y esto y esto, y ustedes pueden acomodar eso así. Porque yo debo confesarles, no. Hay situaciones y momentos en los que uno es puesto en estrecho y uno dice, Señor, no entiendo, no sé por qué quieres esto, pero lo que yo necesito es creerte y obedecerte, punto. Pero no es que uno lo entienda. Entonces fíjense que el hecho de que sea un predicador nos muestra que incluso nosotros, hijos del Señor, hay momentos en la vida en la que estamos en encrucijadas, en la que nos estrellamos con la realidad de que la vida es indescifrable, inescrutable. Ahora sí podemos avanzar. ¿Qué es lo que realmente dice? Segunda pregunta, verso 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa palabra, vanidad, es un texto de difícil traducción, ¿sí? De hecho, avancemos, por favor. Reina y Valera lo traduce como vanidad de vanidades. La palabra de Dios para todos dice, nada tiene sentido, en absoluto nada tiene sentido. Dios habla hoy, dice, vana ilusión, todo es una vana ilusión. Nueva Versión Internacional dice, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Vemos cómo las traducciones luchan con traducir vanidad de vanidades. Y cada una ha tomado mano de la figura literaria que ellos consideran más acorde y la han puesto allí, ¿no? Pero el conflicto de esta traducción, mis hermanos, radica en que la palabra no es un concepto, sino una ilustración, ¿sí? La palabra que se utiliza, la tengo ahí abajito, es Hebel. Esa es la palabra de vanidad de vanidades. Vanidad es Hebel. Y Hebel significa literalmente vapor. Entonces, fíjense que no es un concepto, sino que es una imagen. Lo que está diciendo es, la vida es como Hebel, como vapor. Como cuando usted va al kilómetro 18 y usted va tempranito, como a las 8 de la mañana, 7, y eso está nublado. Pero usted entró, se tomó su chocolate con queso, salió y ya no hay nada. Ya está clarito y el sol está ahí durísimo. Así, la vida es como Hebel. Está, ahorita no está. Y cuando yo salgo y la quiero agarrar,
se escurre entre las manos. Es enigmática, porque cuando usted va subiendo la línea, o en estos días mi papá me compartía que iba subiendo para Medellín, y cuando usted va subiendo y hay mucha niebla, usted no ve 2 metros, usted no ve adelante y usted va orando, Señor, ayúdame, ¿sí? Y si tiene una lucecita adelante, usted va pendiente de esa luz. Entonces es como vapor, porque cuando yo pienso ya no está, es como una burbuja que desaparece, pero también es enigmática porque yo no sé lo que hay 2 metros adelante. Es vapor. Entonces por eso es que tenemos esta variación en cuanto a las traducciones, porque es una ilustración, sí, es una imagen la palabra. Continuemos. Ahora, ¿por qué lo dice? ¿Por qué Salomón dice lo que dice? ¿Y por qué tenemos este relato aquí tan desgarrador? Bueno, en primer lugar lo dice porque lo probó todo. Y como lo probó todo, escribió Eclesiastés. Es decir, mis hermanos, este es el libro de un hombre que salió a darle sentido a la vida por sus propios medios. Y salió a descubrir todo cuanto él quería descubrir. Eclesiastés, mis hermanos, es el libro que origina Proverbios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Proverbios nosotros vemos, hermanos, una constante. Atiende, hijo mío, a mi consejo, escúchame. Mira, no hagas esto es lo que debes hacer, este es el temor del Señor. Escúchame, hijo mío, atiéndeme. Es un padre rogándole a su hijo que le escuche. Pero Eclesiastés es el libro que no leyó Proverbios, porque Proverbio lo que quiere es darte consejo, guía. Pero Eclesiastés es el libro del hombre que salió a buscarlo por sus propios medios. Eclesiastés es el libro del hombre que dice, es que uno para aprender tiene que estrellarse. ¿Sí? Proverbios te dice, mira, yo ya anduve por ahí. Proverbios es el libro del padre que le dice, mijo, yo no nací viejo. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Y por eso te digo lo que te digo. Ese es Proverbios, el padre aconsejando al hijo. Pero Eclesiastés es el hijo diciendo, papá, pero usted qué va a saber. Eclesiastés es el hijo dice, pero usted qué me va a decir si usted también se gozó la vida. Pues mi hijo, por lo mismo, porque ya me estrellé es que te lo digo. Porque ya pasé por eso, es que te digo esto. Te estoy dando Proverbios para que no vivas Eclesiastés. Te estoy dando este libro para que no pases por esto. Eclesiastés, mis hermanos, es el libro del que no quiso leer Proverbios. Del que dice, no, es que uno tiene que vivir la vida y entonces tengo que salir a ver qué es esto, porque esto no puede ser todo. Y entonces en Eclesiastés, este hombre lo probó todo. Y le está diciendo, hijo mío, no tienes que pasar por lo que yo pasé. Por eso te doy Proverbios para que no tengas que pasar por Eclesiastés. ¿Y tú quieres buscar en todo eso? Bueno, yo ya busqué y ahí no está. Busqué en el conocimiento. Busqué en cuánta cosa se puedan imaginar. Porque este hombre llegó y dijo, yo creo que el sentido de la vida está en saber, si tan solo yo supiera, si tan solo yo hiciera esa especialización, esa maestría, si tan solo yo estudiara, conociera los secretos. Y el hombre se entregó a eso. Y después dijo, no, pero esto como que no. Yo creo que lo que uno necesita es tener. Y entonces dice aquí, me hice de vacas, me hice de siervos, me hice de siervas, edifiqué casas, planté viñas, hice huertos, jardines, árboles, de todo. Y después de que tuvo ese montón de cosas, dice, no, pero esto como que no. Y lo que todo hombre necesita es una póker. Entonces el man se entregó al licor y al placer, a la lujuria, a las mujeres. Después de eso tampoco lo llenó. Y porque probó todo eso, dice esto. Porque probó y tuvo todo lo que tiene, por eso lo dice. Como el consejo del padre al hijo. En segundo lugar, porque volvamos a ese. Porque comprobó
que no somos memorables. Versículo 4. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Descubrió que no somos trascendentes, memorables, que tanto que trabaja uno por hacerse un nombre y cuando se muera nadie se va a acordar de usted. ¿O quién se acuerda del nombre de su tatarabuelo? Y probablemente cuando nos vayamos, nuestros tataranietos no se acuerden del nuestro. Eso es lo que descubrió, que no somos, y tanto que sudé yo por dejar huella, por hacerme un nombre, y generación va, generación viene. Y porque lo experimentó, lo dice. Y en tercer lugar, porque comprobó que nada puede saciarnos. Y como vimos, lo probó todo. Y todo eso que probó encontraba un sinsentido, encontraba que quería llenarse con eso y no podía. Y buscaba y buscaba y buscaba. Y por eso escribió Eclesiastés. Entonces, por eso lo dice, por esas tres razones. Avancemos en la otra pregunta. Nada en la vida, mis hermanos, tiene sentido si solo miramos por debajo del sol. ¿Sí? Hablamos hace un poco que una palabra central para entender lo que el texto dice es Hebel, ¿no? Cuando veamos vanidad de vanidad, esa palabra se repite muchísimo. Cuando lo veamos tenemos que tener la imagen de vapor, ¿no? Para acercarnos mejor al texto. Pero otra palabra de la que debemos estar pendiente es esta: debajo del sol. Porque si solo caminamos esta vida mirando por debajo del sol, la vida no tiene sentido. Nada te llena, nada te satisface, nada funciona, nada parece llenar el vacío, nada es suficiente y la vida es un absurdo. La vida es humo, niebla. Si solo miramos por debajo del sol, la vida toma un sinsabor desesperanzador, ¿sí? Pero el asunto es que el hombre de Dios, el hombre sabio, es el hombre que vive con los pies en la tierra, pero la mirada por encima del sol. Viviendo en esta vida, sí, pero con los ojos puestos por encima del sol. Y cuando pongamos nuestra mirada, mis hermanos, por encima del sol, y estamos andando en esta vida, pero mirando por encima del sol, nos vamos a dar cuenta que sí es posible disfrutar de esta vida y gozarse de esta vida con las cosas que el Señor nos ha dado, sea poco o mucho, y descansar en el Señor en las cosas que no entendemos y en las cosas que esta vida parece ser indescifrable. Cuando andamos de manera correcta debajo del sol, con la mira puesta por encima del sol, nos damos cuenta que sí hay esperanza, que sí hay sentido. Pero mis hermanos, nada va a tener sentido si solo miramos por debajo del sol. Avancemos. Dice Proverbios y Eclesiastés. Y una vez más vamos a volver a la analogía. Fíjense ustedes, la analogía entre Proverbios y Eclesiastés es muy interesante, mis hermanos, y pongamos atención en esto. En Proverbios, el temor al Señor aparece de primerito. Primer capítulo aparece el temor al Señor. Oye, hijo mío, y está el Padre allí, ¿no? Desde el primer capítulo aparece el temor al Señor. En Eclesiastés, eso aparece al final. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Ambos libros llegan a la misma conclusión, solamente que uno llega a esa conclusión al principio y el otro llega a esa conclusión al final, pero la conclusión es la misma, mis hermanos. ¿Y cuál es la pedagogía que nos quiere enseñar esto?
usted, mi hermano, va a descubrir que el sentido de la vida es el temor al Señor al principio o al final. Pero la conclusión va a ser la misma. Usted va a llegar a la misma conclusión, sea que llegue a esa conclusión al principio o al final. Entonces, ¿usted quiere la pedagogía de Proverbios o usted quiere la pedagogía de Eclesiastés? Porque Eclesiastés, la pedagogía de Eclesiastés es el hombre que vivió toda su vida, porque la vida hay que vivirla y hay que estrellarse, y al final de sus días, ya entrado en años, dice: oiga, sí, tenía razón. La pedagogía de Eclesiastés es del hombre que dice: pues lo que me decía mi papá sí era verdad, y mi papá me lo decía por algo, y mire que me pasó esto y sí era así. Esa es la pedagogía de Eclesiastés, aprender después de los estrellones. Pero la pedagogía de Proverbios es desde el principio. Desde el principio ande en el consejo y la guía del Señor, para vivir por debajo del sol como se debe vivir. ¿Qué pedagogía va a escoger usted, hermano? Es su decisión. Es como cuando estaba en Fusa, había un hermano, el hombre es veterinario, se llama Mario, y el hombre trabajaba con muchos animales, pero uno de ellos eran los cerditos, y cuando los iba a llevar al matadero o a trasladarlos de finca, había una camioneta y el cerdito tiene que subir por una tabla, ¿sí? Y para que suba con esa tabla se le hace un camino con electricidad, con esta reja eléctrica, ¿no? Y se le hace un camino, y él se arrea el cerdito, pues, y el cerdito ve el camino con la electricidad y sube. Pero resulta que hay unos que así vean la electricidad y los estén arriando, no suben, y se aguantan el corrientazo y salen, pero de todas formas van para el bus. Entonces esos se agarran de la cola, de las orejas, de la pata, lo suben entre cuatro y churrumbum para arriba. Pero de que se suben al bus, se suben al bus. ¿Cómo quiere usted, hermano, subirse al bus? ¿Pedagogía de Proverbios o pedagogía de Eclesiastés? Pero de que va a llegar a esta conclusión, va a llegar. ¿Cómo? Decida, pero va a llegar. Usted se va a dar cuenta al principio de su vida de que la vida solo tiene sentido temiendo al Señor, y va a empezar a vivir una vida plena, con esperanza, con trascendencia, con gozo, con felicidad desde el principio, o usted va a llegar al final de sus días, después de abrirse a todo cuanto usted pensó que era la felicidad, y con la desilusión de saber de que eso no era, y tener que decir: era verdad, todo lo que me dijeron era verdad. Pedagogía de Proverbios, pedagogía de Eclesiastés. Avancemos. Ahora, ¿qué vamos a aprender de este libro como para picar un poquito su interés hacia los futuros estudios? En primer lugar, vamos a aprender que la vida es inescrutable, que no, Hebel, vapor, no podemos descifrarla, ¿sí? No podemos darle sentido ni respuesta a todas las preguntas que tenemos. En segundo lugar, si lo único a lo que aspiramos es a lo que podemos ver, lucir o tener, la vida no tiene sentido. Si lo único que estamos viendo es por debajo del sol, la vida es un absurdo. Y en tercer lugar, la vida tiene gozos provisto por la gracia de Dios, pero también hay maldiciones por efecto de vivir en un mundo caído. Es decir, la vida es agridulce. Hay gozos dados por Dios, y el predicador lo va a decir: hay cosas que son dadas por Dios para que nosotros gocemos de ellas, pero también tiene sinsabores, sabores agridulces, consecuencias de que estamos en un mundo caído. En cuarto lugar, vamos a aprender que cuando vivimos a la luz de la eternidad seremos sabios en cómo llevamos nuestra vida. El hombre de Dios debe vivir con los pies puestos en la tierra, pero los ojos por encima del sol. Quinto lugar, nos recordará lo fácil que nosotros tornamos en ídolos nuestras vidas, carreras, la riqueza y el placer. Y en último lugar, creo que el más importante es que Dios está actuando en un mundo sin sentido para darnos sed por la restauración de todas las cosas. ¿Alguna vez se han hecho la pregunta, hermanos, de por qué el mundo tiene que ser así? ¿Por qué la naturaleza del mundo es así? Y creo yo, mis hermanos, que es para darnos hambre y sed por la restauración de las cosas, para darnos hambre y sed por la venida del Señor.
para anhelar el momento en el que Él llegue, porque es como un síntoma. Cuando nosotros salimos y vemos el mundo y vemos todo lo que sucede debajo del sol y el sinsentido, el absurdo del mundo, eso actúa como un síntoma, como al cuerpo la gripa. Cuando se tiene gripa, se da cuenta que algo anda mal. Bueno, el mundo está así como está para que usted se dé cuenta que algo está mal. Y el problema es que no has puesto tus ojos por encima del sol. Y el problema es, si eres todavía un no creyente, que estás viviendo la vida sin acudir a aquel que le da sentido a la vida. Entonces estás viviendo la vida sin Jesús, sin Cristo. Entonces el mundo está así para que usted se dé cuenta que algo está mal. ¿Ustedes creen, hermanos, que si el mundo fuera perfecto, los hombres nos daríamos cuenta que estamos mal con Dios? Si todo funcionara perfecto, ¿ustedes creen que yo me doy cuenta que estoy mal con Dios? Cuando la gente relaciona lo que ve a su alrededor y cómo le va con su relación con Dios. ¿No han notado eso? O sea, la gente dice, no, pues a mí yo tengo que tener vara con el de arriba porque a mí me va bien. Mire, yo tengo esto, yo prospero. Mire cómo las cosas se me dan de bonitas. Yo tengo que tener, claro, tengo que tener rosca allá arriba. Eso es lo que predica la prosperidad, ¿no? Soy un hijo del rey, ¿cómo debe irme? Bien. Y como que todo cuadra. Y como que tiene que ser así, porque somos hijos del rey. Y entonces la gente asocia cómo me está yendo con mi relación con Dios. ¿No creen ustedes que si el mundo fuera perfecto y todo funcionara perfecto, la gente no se da cuenta que está mal con Dios? ¿Que hay algo más por buscar? ¿Que aquí no hay todo? ¿No creen ustedes que el mundo carece de valor por lo mismo, para que la gente vaya donde sí está el verdadero valor? Y tal vez si la gente encontrara valor y sentido en esta vida, tal vez no irían a Dios, porque van a estar pensando que están bien con Él. Y eso es lo que dice Romanos. Romanos capítulo 8, verso 20 dice, porque la creación fue sujetada a, palabra conocida, ¿no? Vanidad, Hebel, humo, niebla. Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Por quién? ¿Ella misma se sujetó a vanidad? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. ¿Y quién la sujetó a esperanza? El que la sujetó a esa esperanza lo hizo también para la creación, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces el que la sujetó a esa esperanza lo hizo para que la creación esperara la libertad y la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios sujetó la tierra a vanidad como consecuencia de nuestro pecado. Y la sujetó a vanidad para que nosotros, al igual que la creación, anhelemos la restauración de todas las cosas. Por eso el mundo, mis hermanos, carece de sentido. Para que nos demos cuenta que el sentido debe estar en otro lado, para que nos demos cuenta que se debe buscar en otra parte. Y mis hermanos, con esto en mente, terminamos la introducción. En una próxima oportunidad vamos a entrar en el capítulo 1. Les invito a orar. Padre, ayúdanos por favor. Queremos andar por debajo del sol como se espera de nosotros. Y de una manera que, aunque todo a nuestro alrededor a veces no lo entendemos y quisiéramos que fuera mejor, de una manera que incluso traiga gozo, alegría, porque quieres que tus hijos vivan el gozo, la alegría, los placeres que tú en tu gracia has dado para que nosotros disfrutemos. Pero como siempre pensando en cómo será cuando tú vengas, cómo será cuando estemos contigo, cómo será cuando por fin se cumpla el plazo establecido para este mundo y todo sea renovado. Si hoy disfrutamos de la creación, del sol, de todo lo que tenemos, ¿cómo será cuando estemos allá? Y queremos andar en esta vida consciente de que el mundo está sujeto a vanidad, de que el mundo está sujeto a este humo, esta neblina,
pero queremos hallar esperanza en este mundo mirando por encima del sol y contagiar de esa esperanza a todos los que nos rodean. Gracias, Padre, por Salomón, porque tenemos el espejo de este hombre para nosotros no cometer los errores que él cometió. Ayúdanos a ser sabios y aprender por su ejemplo. Queremos, Señor, que nuestro corazón sea humilde para aceptar la pedagogía de Proverbios. Pero, Padre, a los que todavía quieren tomar el camino de Eclesiastés, ruego seas tú convenciendo, ruego seas tú tratando con cada una de las vidas y que pronto, tal vez más temprano que tarde, lleguen a la misma conclusión a la que va a llegar todo hombre al final. Y es que el todo de la vida es temerte a ti. Te lo pedimos, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.